dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios afirma de manera categórica que hay una sola razón por la cual los cristianos debemos vivir en santidad. Y esa razón es porque Dios lo es. Amén. Hay un dicho que dice, de tal palo tal astilla. Eso significa que los hijos son iguales a los padres. Si nuestro Dios es santo y nosotros somos sus hijos, nosotros no podemos ser de otra manera. Si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Dice Oswald Chambers, el destino final del hombre no es felicidad, no es su salud, sino santidad. Dios no es una máquina eterna al servicio del hombre. Él no vino solo a salvar al hombre de su miseria. Él vino a salvarlo para que sea santo. Amén. Dios no va a escatimar ningún esfuerzo con tal de cumplir ese propósito de santidad en la vida de cada cristiano. Por eso dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿y cómo fue que Dios comenzó en nosotros la buena obra? La respuesta es que Dios comenzó en nosotros la buena obra cuando nos salvó. Ahí la comenzó. ¿Y cómo Dios perfeccionará esa buena obra? Bueno, santificándonos. De manera que el que nos salva también nos santifica. Y el mismo medio que Él usa para salvarnos es el mismo medio que Él usa para santificarnos. La Biblia dice que fuimos renacidos por la palabra de verdad. La palabra de Dios, al oírla y creer en ella, fuimos salvos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, somos santificados. La palabra nos salva y la palabra nos santifica. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Y para que no haya dudas, Cristo dijo, tu palabra es verdad. Amén. La única verdad que santifica al hombre está en las Sagradas Escrituras. Y Cristo lo especificó. La verdad de Dios, la palabra de Dios. Y hay dos aspectos de la santidad que quiero compartir con ustedes en este día. En primer lugar, la definición de la santidad. El texto dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos pide que produzcamos santidad. De hecho, ninguno de nosotros puede producir santidad. Eso solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. Tampoco el texto me dice que obre santamente, porque yo pudiera hacerlo un tiempo, quizás 2 semanas, un mes, pero va a llegar un momento en que dejaré de obrar santamente, porque no es algo que depende de mi capacidad ni de tu capacidad, sino del poder de Dios actuando en la vida de cada cristiano. De manera que lo que dice el texto es que sea santo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Dios anhela, Dios desea que la santidad sea parte de lo que somos, de nuestra esencia, de nuestro carácter. Y Dios quiere ver mis motivaciones y las tuyas, mis intenciones y las tuyas, mis hábitos y tus hábitos, mis deseos y tus deseos dirigidos hacia la santidad. Amén. Y eso solamente puede ser posible cuando la santidad es parte de lo que yo soy. Si yo trato de obrar santamente o de producir santidad, no voy a poder vivir en santidad. La santidad debe ser producida por el Espíritu de Dios y debe ser parte de nuestra esencia, de nuestro carácter. Por eso decía John Brown que la santidad es pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere. La Biblia dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Deberíamos pensar
lo que Cristo piensa. Y también dice la Biblia que aunque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, tenemos por el poder del Espíritu la victoria sobre nuestros deseos. Los deseos pecaminosos son vencidos por los deseos espirituales, porque el Espíritu de Dios que mora en cada creyente desde el momento en que se convierte nos impulsa, nos motiva a vivir para la gloria de Dios. Santo significa separado, distinto, único en su clase. Y el texto dice que la ausencia de santificación pudiese significar ausencia de salvación. El texto dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si un cristiano dice que es cristiano y él no vive en santidad, él debería revisar si realmente él es creyente. Debería revisar su profesión de fe. Cristo lo dijo, no es el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Los demonios tenían el conocimiento correcto acerca de Cristo, pero ellos no son salvos. Usted nunca se va a encontrar un ex demonio en el cielo que le va a decir, yo era un demonio pero me convertí. Eso no lo va a encontrar en el cielo. Créame que no. Porque hay algo que ellos no hacen. Ellos tienen el conocimiento de quién es Cristo y quién es Dios, pero ellos no obedecen a Cristo. Esta es la diferencia. Una de las características predominantes del creyente, del Hijo de Dios, es que él obedece. Es que él obedece. Desde el momento en el que cree, el acto de creer en Cristo como Salvador es un acto de obediencia. Y por lo tanto, la vida del cristiano se caracteriza por la obediencia a lo largo de toda su vida. Si hay algo que es evidente en el Antiguo Testamento, es que el atributo de Dios que eclipsa todos los demás atributos es la santidad. Es por eso que podemos ponerle a cada atributo ese apellido sin temor a equivocar. El amor de Dios es santo, el poder de Dios es santo, la justicia de Dios es santa, pero la ira de Dios también es santa. La gracia de Dios es santa y no hay nada que sea un atributo de Dios que no sea santo. La santidad es el único atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Tanto en Isaías 6, en la visión que el profeta tiene de la gloria de Dios, como en Apocalipsis capítulo 4. Y como es la santidad, el atributo de Dios que separa a Dios del resto de su creación, aquellos serafines que ministran en la presencia de Dios se cubren el rostro para no ver la gloria de la santidad de Dios. Piensen en esto, mi hermano. Serafines creados por Dios, perfectos, que están en el trono de Dios, no pueden mirar la gloria de su santidad. No pueden mirar la gloria de su santidad. Juan estuvo 3 años y medio caminando con Cristo, pero cuando lo vio en el Apocalipsis, Juan dijo, caí como muerto. Es que no es lo mismo ni igual. No es lo mismo ver a Cristo hecho hombre, donde voluntariamente ocultó su gloria, al Cristo con toda su gloria. No es lo mismo. No es igual. Y ese Cristo, ese Dios nuestro, es perfecto en santidad. Eso es lo que significa santo, santo, santo. Él es perfecto en santidad. Podemos decir que nosotros los seres humanos somos pecadores, pecadores, pecadores. Dios es exactamente al revés. Él es infinito en santidad. Pero no solamente todo lo que Dios es santo, sino también todo lo que se relaciona con Dios. Todo lo que se relaciona con Dios es santo. Por eso la palabra de Dios es santa, la ciudad de Dios es santa, los profetas de Dios son santos, los ángeles de Dios son santos, el día del Señor es santo. El Hijo de Dios, dice la Biblia en Hebreos 7:26, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todo lo que se relaciona con Dios es santo. En segundo lugar, veamos algunos propósitos de la santidad. ¿Para qué yo necesito ser santo? Esto es sumamente importante.
Yo necesito ser santo en primer lugar para servir y adorar a Dios. Mis hermanos, créanme, cuando yo rehúso ser santo, yo estoy escogiendo ser un profano. Aquí no hay punto intermedio. O yo soy santo o yo soy un profano. Tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú de las Sagradas Escrituras, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Ellos trataron de servir y adorar a Dios sin santidad. ¿Y qué le pasó? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso que ofrecieron delante de Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios mató a Nadab y a Abiú. ¿Por qué Dios los mató? Hay varias razones. Número uno, porque ofrecieron fuego extraño, dice el texto. Y ofrecer fuego extraño era lo mismo que ofrecer incienso extraño. Y Dios había prohibido el incienso extraño en Éxodo capítulo 30, versículo 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Dios había prohibido fuego extraño, que era lo mismo que incienso extraño, y por eso Dios los mató. Segunda razón, Dios los mató porque tomaron fuego común, no del altar. El altar, el fuego del altar, era un fuego que había sido santificado, apartado para el uso de la adoración a Dios. Pues ellos tomaron fuego de otro lugar, no del altar, y por eso Dios lo mató. Tercera razón, debía ser ofrecido por un sacerdote a la vez, y el texto dice claramente que los dos, Nadab y Abiú, entraron al mismo tiempo, y por eso Dios los mató. Y en cuarto lugar, Dios los mató porque se atrevieron a adorar a Dios borrachos. ¿Cómo yo lo sé? Versículo 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Quisieron adorar a Dios borracho, y por eso Dios lo mató. Porque Dios no acepta servicio ni adoración sin santidad. Por eso dijo Thomas Watson que un corazón santo es el altar que santifica la fe. Usted se ha puesto a pensar, hermano, ¿cuál es la ofrenda principal que yo le ofrezco a Dios? Algunos piensan: bueno, mi dinero. Bueno, es cierto que la ofrenda es un acto de adoración, pero esa no es la ofrenda principal. Otros pensarían: bueno, las alabanzas, porque fuimos creados para gloria y alabanza de Dios, para la alabanza de su gracia, como dice Pablo en Efesios capítulo 1. Eso es cierto, pero esa no es la alabanza principal. Esa no es la ofrenda principal que yo le traigo a Dios. La ofrenda principal que yo le traigo a Dios es una vida en santidad. Amén. Y de eso depende, hermano, que Dios reciba con agrado. Todo lo demás yo lo voy a traer. Todo lo demás que yo le traigo a Dios puede ser una abominación para Dios si mi vida no es una vida santa. Y Dios no usa a nadie que no vive en santidad. Cuando Dios quería usar a Abraham, había un problema en la casa de Abraham, y era que su casa estaba llena de ídolos, estaba llena de paganismo, y Dios quería usar a Abraham, pero él no podía usar a Abraham mientras Abraham estuviera en esa casa. Y es por esa razón que en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, yo quiero usarte, pero yo no puedo usarte hasta que no te separes de los hábitos y de las costumbres paganas de tu familia. Cuando Abraham se separa, entonces Dios lo usa. Porque Dios no usa a nadie que no vive en santidad. Luego lo mandó a circuncidarse él y todos los varones de su casa. Y nosotros sabemos que la circuncisión
circuncisión es una señal para el pueblo de Israel, sí, es cierto, pero no debemos olvidar que también la circuncisión era una muestra de que ese pueblo que iba a nacer de Abraham era un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:21? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para obra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad nuestra, mis hermanos, no depende de la cantidad de dones que tengamos. Si tenemos muchos dones, gloria a Dios, qué bueno. Pero nuestra utilidad no depende de la cantidad de dones que tengamos, sino de la santidad que mostremos en nuestra vida. Amén. Un vaso útil es un vaso limpio. Limpio. Dios puede tomar un vaso roto y lo puede restaurar y usarlo para la gloria de su nombre. Lo hizo con Pedro y lo hizo con muchos hombres de Dios en la Biblia. Ahora, Dios nunca va a usar un vaso sucio. Roto sí, lo puede restaurar y usarlo, pero sucio no. El texto es claro: si alguno se limpia, entonces será un instrumento santificado. Lo que Dios bendice es nuestra vida en semejanza a Cristo. En Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión, como mencionamos, de la gloria de Dios. Y cuando él ve a Dios en su gloria, en esta visión, entonces dice el profeta: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es interesante analizar ese proceso. Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, del Dios 3 veces santo. Fruto de esa visión, Isaías reconoce su pecado: soy un hombre inmundo de labios, que habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y Dios envía a un serafín que purifica los labios de Isaías. Y podemos decir que en ese momento Isaías fue santificado. Luego de eso, Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Él puede ir ahora a servir a Dios, porque ya Dios lo santificó. Y a partir de ahí, mis hermanos, Isaías tuvo 50 años de servicio. Cuando usted lee el libro de Isaías, usted se da cuenta de que Isaías profetizó en uno de los tiempos de más entrega del pueblo al pecado. Ahora, una cosa sí era segura: había un hombre santo de Dios allí, Isaías, a quien Dios había glorificado y quien le sirvió por 50 años. Dios no usa a nadie que primero no se santifique. Lo hizo también con Moisés. Lo mandó 40 años al desierto. Y todos recordarán lo que pasó cuando Moisés estaba en el desierto y se encontró con aquella zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dios santificó a Moisés 40 años en el desierto y después le dijo: ahora ve a Egipto y saca a mi pueblo. Primero lo santificó y después lo usó. Por 3 años y medio los 12 apóstoles estuvieron con Cristo. Y cuando Cristo iba a ascender a los cielos, poco antes le dijo: ahora vayan y prediquen el Evangelio. Primero los santificó y luego los usó. Pablo, cuando se encontró con Cristo camino a Damasco, dice la Escritura en Gálatas capítulo 1 versículo 17, que duró 3 años en Arabia. Allí Dios lo santificó y después entonces lo usó para la gloria de Dios. El hombre que más iglesias levantó por la gracia de Dios en más de 30 años de ministerio, el apóstol Pablo. Y la iglesia, la misma palabra iglesia dice: llamados fuera de él.
Dios no va a usar su iglesia a menos que la iglesia viva en santidad, a menos que la iglesia cumpla el propósito por el cual fue rescatada por el Señor, que vivamos en santificación. No hay servicio sin santificación, no hay adoración sin santificación. Dice el Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la carne. Con guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista está consciente de que no hay adoración sin santificación. En el Salmo 15, verso 1 y 2: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hay un himno que siempre cantamos allá que se llama Señor, ¿quién entrará? Este himno dice: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Respuesta: el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Mis manos limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Yo no puedo adorar a Dios sin santidad. Por eso Cristo dijo: si tú traes ofrenda al altar y la ofrenda es un acto de adoración, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque no podemos adorar a Dios sin santidad. Alguien dijo sabiamente que, bueno, dice el Salmo 96:9: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Yo no puedo adorar a Dios sin santidad porque Él es santo. De manera que para acercarme a Dios yo tengo que adorarle en santidad porque Él es santo. Alguien dijo que el ministerio es lo que desciende de Dios a nosotros y que la adoración es lo que asciende de nosotros a Dios. Sea lo que Dios me da o sea lo que yo le doy a Dios, Dios no lo acepta sin santidad. Necesito santidad, en segundo lugar, para conocer la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no puedo escuchar la voz de Dios a través de su palabra si yo no vivo en santidad. El pecado me cierra los oídos. Yo no podré tener dirección de Dios si no vivo en santidad. Dios se rehúsa a mostrarme su voluntad si yo me rehúso a vivir en santidad. Allá decimos: dando y dando, pajarito volando. Tú te santificas, yo te revelo mi voluntad. Tú no te santificas, yo no te revelo nada. Porque Dios no le revela su voluntad a aquellos que andan lejos de Él. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra aquí sacrificio es la palabra holocausto, la ofrenda que se quemaba completamente para Dios. Ahora el texto es claro: Dios nos quiere completamente vivos para Él. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y uno se pregunta: ¿y para qué? La respuesta está en el versículo 2: para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo no puedo comprobar la voluntad de Dios si yo no vivo en santidad. Es imposible. En tercer lugar, necesito santidad para anunciar el Evangelio. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una nación santa la que debe hablar, la que debe predicar el Evangelio del Dios tres veces santo. Por eso decía Alfred Gibbs que es el doble testimonio de los labios y de la vida lo que convence a los hombres y confunde a los demonios. De manera que yo no puedo predicar eficazmente al mundo sin santidad. Necesito santidad para predicar eficazmente al mundo. Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El mundo no lee la Biblia, el mundo lee la vida de los creyentes. Y cómo vivimos tiene un impacto tremendo en sus vidas. En una ocasión, un pastor comenzó a servir en un pueblo y quería reconocer el lugar. Así que se montó en un bus. Y cuando le pagó al chofer, se dio cuenta de que el chofer le devolvió un peso de más. Él se sentó en ese bus y comenzó internamente dentro de él una batalla. ¿Devuelvo este peso o no devuelvo? Algo le decía, mira, la compañía de bus gana muchísimo dinero, un peso, ¿qué va a ser un peso? Pero el Espíritu de Dios le decía, devuelve ese peso no es tuyo. Cuando llegó a su parada, se metió la mano al bolsillo, sacó el peso y le dijo al chofer, mire chofer, usted me devolvió un peso de más. Y el chofer se quedó mirando y le dijo, ¿no es usted el nuevo pastor de este pueblo? Y dice, sí. Hace mucho tiempo que yo quería visitar una iglesia cristiana y le di un peso de más a propósito para ver que usted haría. Este hombre bajó de la guagua, se agarró de un poste de luz que había en la acera y dijo con lágrimas en sus ojos, oh Señor, perdóname, estuve a punto de perder un alma por un peso. Wow, hermano, ¿cuántas veces perdemos la oportunidad de ser luz al mundo? Porque no queremos vivir en santidad. Sin santidad no podemos predicar eficazmente. Alguien lo dijo sabiamente, la santidad es una voz que habla cuando la lengua cambia. La gente lee nuestras vidas y sabe de qué manera vivimos nosotros. Y Blas Pascal dijo, la belleza y la serenidad de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del Espíritu de Dios. De manera que una persona que vive en santidad es una persona que produce, por la gracia de Dios, una influencia poderosa en todo aquel que está cerca de él. Necesitamos santidad en cuarto lugar para vivir llenos de gozo. Hechos capítulo 13, verso 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, llenos del Espíritu Santo y de gozo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar en un estado de santificación. Yo no puedo tener gozo sin llenura del Espíritu, y yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo sin gozo, porque el gozo es un fruto natural de la santificación. El problema es que muchas veces queremos gozo sin santificación, y eso es imposible, porque solamente el que se santifica vive una vida llena de gozo. Así que tú quieres ser feliz, tienes que ser santo. Ese es el secreto de la felicidad. Si tienes que vivir en santidad. John Brown lo dijo perfectamente. Él dijo, Dios es perfectamente feliz porque es perfectamente santo. Y los hombres solo pueden ser partícipes de la felicidad de Dios cuando vienen a ser partícipes de su santidad. Así que si tú quieres ser feliz, tienes que vivir en santidad. El Espíritu de Dios, decía Thomas Watson, graba la huella de la santidad en la vida del creyente para que el corazón del cristiano sea un reflejo del cielo. De manera que yo tengo que apartarme del pecado para vivir en santidad. Yo necesito abrazar una cosa para rechazar la otra. Yo no puedo decirle que no a la tentación si me mantengo coqueteando con la tentación. Yo necesito decirle que no a la tentación y abrazar a Cristo, amar su palabra, amarle a Él, amar su obra y que Él ocupe y llene mi vida y mi corazón. Amén. Pero si yo rechazo la tentación y me quedo coqueteando con el mundo, entonces yo no voy a tener victoria sobre la tentación. Es decirle que no a la tentación para decirle que sí a Cristo y amarle y abrazarle a Él con todo mi corazón. Amén. ¿Y qué pasa cuando yo no quiero vivir en santidad? Bueno, si yo soy un verdadero creyente, yo voy a participar de la santidad de Dios, o por medio de la disciplina, o por medio de la obediencia. Cuando uno lee, por ejemplo, la vida de Jonás, uno se da cuenta que Dios le dijo a Jonás, mira, vete a Nínive a predicar, y Jonás dijo, es para acá que está Nínive, es para acá que me voy. ¿Y qué hizo Dios? Preparó un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches.
3 días de disciplina para Jonás por desobedecer a Dios. Cuando Jonás es vomitado por ese gran pez, ya Dios no tiene que decirle que vaya a predicar. Él va solo. Él va solo. Ya aprendió la lección. Dios hizo que él participara de la santidad a través de la disciplina. Cuando uno toma, por ejemplo, la vida de Daniel, que me encanta, es uno de los personajes en la Biblia que más inspira nuestras vidas, ¿verdad? Y que más nos hace vivir para agradar a Dios. Cuando Daniel llega a Babilonia, Daniel capítulo 1, Daniel tiene 14 o 15 años, no tiene más de ahí. Y es con 14 o 15 años que Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice que propuso en su corazón: yo no me voy a contaminar. Con 14 o 15 años. Cuando el libro termina, Daniel capítulo 12, Daniel tiene 90 años. Daniel se pasó desde los 14 hasta los 90 viviendo en santidad, participando de la santidad de Dios a través de una vida de obediencia. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a tener que participar o a través de la disciplina o a través de la obediencia. Como les decía anoche a los jóvenes, yo escojo la obediencia. Yo no quiero participar de la santidad de Dios por la disciplina, yo prefiero la obediencia. Es mucho mejor. Pero si somos verdaderos cristianos, de una u otra manera vamos a participar, o resistiendo a Dios o sometiéndome a Dios. Si resisto a Dios, voy a ser santificado sin gozo a través de la disciplina, pero si me someto a Dios, voy a ser santificado con gozo a través de la obediencia. Así que yo prefiero el gozo de la obediencia y no la tristeza de la disciplina para vivir glorificando a Dios. Decía William Dornal, Dios no nos puliría tan duramente si no fuera para redimirnos de la suciedad que está incrustada en nuestra naturaleza, porque Dios ama tanto la pureza que en lugar de ver una mancha en la vestidura de un hijo suyo, Dios prefiere ver una mujer. Dios prefiere ver un hoyo en nuestro vestido y no una mancha. Por eso, disciplina a sus hijos para que vivan participando siempre de su santidad. La disciplina se lleva a las áreas de pecado para que la santidad se vuelva a reflejar en nuestra vida. Eso es lo que hace la disciplina. No es destruir a nadie, es restaurarlo. Es para que vuelva de nuevo a la comunión con nuestro Dios. Por eso dice Hebreos 14:12, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni en esta vida, ni en la eternidad. Hay un animal pequeño que existe en Europa y Asia. Ese animal que está ahí, el armiño, tiene una piel blanca, como ustedes pueden ver ahí, y un pelo blanco que mantiene limpio a toda cosa. Es un animal que no quiere que nadie lo ensucie. Y es un animal que no quiere ensuciarse con nada. Y los cazadores del armiño, que anhelan su piel para hacer abrigos carísimos, entre otras cosas, saben que el armiño odia el sucio. ¿Y qué hacen? Bueno, buscan perros que olfateando descubran la cueva del armiño, porque durante el día el armiño sale a buscar comida. Y cuando los perros encuentran la cueva del armiño, entonces los cazadores llenan la cueva del armiño de lodo y se quedan ahí con el perro esperando que el armiño venga. Cuando el armiño viene a su cueva, tiene que tomar una decisión. O entra en la cueva, se ensucia y se salva, o se queda fuera de la cueva, no se ensucia, pero el perro que está allá afuera lo va a matar. Así que tiene que tomar una decisión. Pero hay algo, mis hermanos, que está en la naturaleza del armiño, porque Dios lo hizo así. Es que el armiño prefiere perder su vida antes que ensuciarse y salvar su vida en la cueva. El armiño se deja matar antes que ensuciarse y salvar su vida, porque para el armiño la pureza es más valiosa que la vida. Hermanos, usted se puede preguntar, ¿por qué nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mano? ¿Por qué la Biblia ha llegado hasta nosotros hoy? ¿Usted sabe por qué? Porque hombres de Dios le pusieron la misma, lo pusieron a escoger entre ensuciarse un poco
negando el nombre de Cristo, rechazando su palabra y salvando su vida, o sencillamente no hacer eso pero perder la vida. Y hombres de Dios del pasado prefirieron entregar su vida antes que rechazar a Cristo, ensuciar su palabra, e entregaron su vida por amor a Cristo y a su palabra. Y por eso tenemos la Biblia hoy. Amén. Por eso tenemos la Biblia. El animal que es contrario a este animal es el cerdo. El cerdo. Usted puede tomar un cerdo, lo baña, lo cambia, le pone una ropita, una cobatita, todo lo que usted quiera. Pero le voy a dar un consejo: no lo suelte. Porque si lo suelta, él se va para el lodo. Porque el lodo es parte de su naturaleza. Él ama el lodo. Así como la limpieza, la pureza es parte de la naturaleza del niño, el lodo es parte de la naturaleza del ser. Bueno, pues la Biblia dice que cuando tú y yo creímos en Cristo, fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Ahora amamos lo que Cristo ama. El que no conoce a Dios, él ama lo que Cristo odia. Es al revés. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo cambia y nos pone al derecho, nos pone a amar las cosas de Dios y a aborrecer las cosas que tienen que ver con el mundo y con el pecado. Por eso dice David en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevas un espíritu recto dentro de mí. Una vez más, yo no puedo producir santidad, solamente Dios lo puede hacer, pero Dios ha colocado en cada cristiano el Espíritu de Dios que nos insta, nos impulsa, nos mueve a vivir en santidad. De manera que si tú eres cristiano, lo que tienes que hacer número uno es pedirle a Dios todos los días: Señor, ayúdame hoy a vivir en santidad. Y el Espíritu de Dios que mora en ti te va a ayudar a vivir en santidad. Pero no solamente orar todos los días por esto, sino buscar la santidad. Dios quiere ver que tus intenciones, que tu vida completa está dirigida hacia allá. No solamente oras para que Dios te ayude a vivir en santidad, sino que la buscas, la santidad. Amén. Por eso dice Pedro: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que hacer: buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero terminar contando la historia de Luis XVII. Luis XVII era un niño de unos 7 años de edad cuando hubo una revolución en Francia. Su madre era María Antonieta y le cortaron la cabeza. Y también le cortaron la cabeza a su padre, el rey Luis XVI. Así que tomaron a Luis XVII con 7 años y lo llevaron a una cantina, los enemigos. Y le dieron botella de ron para que se emborrachara. Y le dieron comida podrida para que se la comiera. Y le dieron cosas escritas perversas para que el niño la leyera. Pero este niño con 7 años de edad se levantó sobre la mesa con una firmeza increíble, tiró el ron, tiró las palabras que le habían dado, botó la comida podrida que le habían dado para que comiera y dijo: yo no voy a tomar lo que tú me des a tomar. Yo no voy a leer lo que tú quieres que yo lea. Yo no voy a decir las palabras que tú quieres que yo diga. No, yo soy un hijo del rey y yo voy a vivir y a morir como un hijo del rey. La gente se quedó asombrada. Ese niño creció y terminó siendo el rey de Francia. Mi hermano, yo no sé si te acuerdas, pero te lo voy a acordar. Tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y ya es tiempo de que tú digas: yo no voy a tomar lo que el mundo toma. Yo no voy a hablar lo que el mundo habla. Yo no voy a vivir en la manera en que el mundo vive. No. Yo soy un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y yo voy a vivir y a morir